Es el uso popular. Las escalofriantes palabras batalla de Armagedón transmiten un espantoso escenario apocalíptico del caos militar del fin de los tiempos. Sin embargo, el término Armagedón solo se menciona una vez en toda la Biblia. ¿Cuál es la verdad sobre estas aterradoras palabras? El escéptico afirma, el apóstol Juan no era más que un alucinador del primer siglo impulsado por las drogas. ¿Cómo podría alguien en su sano juicio haber escrito un escenario tan alucinante de simbolismo confuso y aterrador? Él continúa. ¿Puedes responder? ¿De dónde obtuvo Juan sus ideas proféticas? ¿Era simplemente un místico anciano cuya mente finalmente comenzaba a desmoronarse después de años de persecución y oposición? ¿Era un drogadicto apostólico que registraba visiones de algún narcótico drogado? ¿O fue un ministro cristiano racional convertido guiado por el Espíritu que tuvo el privilegio de mirar hacia el aterrador futuro de la raza humana más allá de su tiempo? El libro de Apocalipsis, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia cristiana, comienza. La revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio. Se dice que Dios el Padre es la fuente original de la visión del libro del Apocalipsis. El mensaje general fue entregado a Jesucristo, quien lo envió y lo comunicó por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. Lo que Juan registró en la última década del primer siglo, según el cálculo tradicional, fue la palabra de Dios, versículo 2, y el testimonio de Jesucristo mismo. Juan, el discípulo que Jesús amaba, fue proyectado en visión hacia el tiempo llamado el Día del Señor, versículo 10. El Día del Señor es el momento en que Dios intervendrá para intervenir en los asuntos de este mundo de una manera culminante y decisiva. Es un periodo de tiempo general al final de la era del hombre descrito en numerosas profecías bíblicas. Sofonías 1:14 al 18, Isaías 13:19, Joel 1:15, Jeremías 46:10, Lucas 21:34. A Juan se le dieron mensajes acerca de las cosas que son y las cosas que serán en el futuro. El día del Señor. Apocalipsis 1:19. La profecía acerca del Armagedón cae en la última categoría. Gran parte, si no la mayor parte de lo que Juan vio en visión se transmitió en forma de simbolismo. Juan registró sus descripciones en los términos más gráficos que pudo usar. El tema del Armagedón se trata en Apocalipsis 16, donde Juan describe el derramamiento de las 7 últimas plagas. Estas plagas representan la ira de Dios, versículo 1, derramada poco antes del regreso triunfal de Jesucristo vivo que descenderá para apoderarse de los reinos de esta tierra. Apocalipsis 15:4, 19:6, Zacarías 14, Daniel 7:14. Las plagas siguen a la apertura de los últimos 7 sellos, Apocalipsis 15:1 y 8, y capítulo 16:1. La primera copa se derrama sobre todos aquellos que están subordinados al gran sistema falso iglesia-estado del tiempo del fin, la bestia y la imagen de la bestia. Apocalipsis 16:2. Llagas repugnantes y dolorosas son la suerte de aquellos que se adhieren a este sistema inicuo y perverso. La segunda plaga afecta al mar. Esta plaga es similar a una de las plagas que sufrieron los egipcios en los días justo antes del éxodo bajo Moisés. Éxodo 7:10. El agua se convertirá en sangre imbebible e inutilizable. Apocalipsis 16:3. Los restos podridos de la vida marina muerta cubrirán las costas y las playas mientras la temible ira de Dios se derrama sobre una humanidad rebelde e inflexible. La tercera plaga es como la segunda. Ríos y manantiales de agua fresca y burbujeante se transforman en torrentes carmesí de sangre real. Este castigo, irónicamente apropiado, se adaptará al delito. Los líderes religiosos y políticos de este mundo han sido durante mucho tiempo responsables del martirio de miles de verdaderos siervos de Dios. Ahora la venganza de Dios será completa. Romanos 2, 1 al 9 y Apocalipsis 16 del 4 al 7. La cuarta plaga es aún más aterradora que los castigos anteriores.
el calor del sol que normalmente da vida de alguna manera se intensificará hasta un grado insoportable y los hombres serán abrasados por su ardiente resplandor. Apocalipsis 16:8. Sin embargo, a pesar de la increíble severidad de estos castigos, los hombres todavía se negarán obstinadamente a arrepentirse ante Dios. Es el endurecimiento del corazón del antiguo faraón egipcio una vez más. A pesar del dolor acumulativo del hambre, la sed, el calor intenso y la presencia nauseabunda del olor omnipresente de la muerte y la descomposición, la rebelión del hombre necesitará otra manifestación aterradora de la ira de Dios, la oscuridad total. El efecto de esta total oscuridad será devastador. El terror y la confusión reinarán en el reino de la bestia. Los hombres se mordían la lengua con angustia y maldecían al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, y no se arrepentían de sus obras. Versículos 10 y 11. Parece que esta generación de la humanidad del tiempo del fin será tan intrínsecamente malvada que incluso los castigos más severos y aterradores, administrados directamente por los mismos ángeles de Dios, serán insuficientes para provocar el arrepentimiento general. Cuán similar al tiempo terminal justo antes del gran diluvio de los días de Noé, cuando vio el Eterno que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda idea de los pensamientos de su corazón era siempre solo maldad. Génesis 6:5. Jesús mismo comparó la condición humana del fin de los tiempos con la de los días de Noé. Pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Ahora, después de que se hayan administrado 5 plagas de pesadilla, la escena cambia. En esta coyuntura crucial, las siniestras fuerzas de la maldad espiritual, Satanás y sus seguidores demoníacos, se desataron para causar espantosos estragos entre los habitantes del planeta Tierra. Es significativo que una plaga de oscuridad preceda al desencadenamiento de las fuerzas de las tinieblas. Primero, el gran río Éufrates, que fluye unas 2.235 millas desde Turquía hasta el Golfo Pérsico, se secará. Apocalipsis 16:12. Esta poderosa intervención en el ecosistema de Oriente será realizada por el ángel de Dios, pero es solo un preludio, una preparación del escenario para lo que está por venir. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas, porque son espíritus demoníacos que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo, para reunirlos para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Versículos 13-14. El dragón, por supuesto, es Satanás el diablo. Apocalipsis 12:9. La bestia es el gran líder militar del fin de los tiempos que será influenciado por el diablo. Y el falso profeta, que trabaja mano a mano con el líder militar, es un líder religioso que tendrá influencia y atractivo universal debido a su carisma y poder satánicos. Esta triada impía, en alianza con una segunda triada de espíritus inmundos, influirá en los líderes políticos y militares del mundo, para que movilicen sus fuerzas para una batalla culminante final llamada, ¿qué? La batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Estos reyes del este, versículo 12, luego marcharán hacia el oeste, hacia la nación de Israel moderno, donde se reunirán en un lugar llamado Armagedón. Y ellos, los demonios, los reunieron, los ejércitos, en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Versículo 16. Como afirma Juan, Armagedón es en realidad un nombre hebreo, es Armegido, que simplemente significa la colina o montaña de Megido. Este es el sitio de la antigua Megido, que se encuentra a unas 20 millas aéreas al sureste del moderno puerto de Haifa. Hoy este lugar tiene un nombre árabe, El Muteselim. Está considerado como uno de los sitios arqueológicos más importantes de Palestina. En la antigüedad, Megido era una de las ciudades reales de los cananeos. La ciudad no estuvo completamente ocupada por los israelitas hasta la época del rey Salomón. Primera de Reyes 4, 7 y 12.
Salomón fortificó la ciudad. Primera de Reyes 9:15. Megiddo y el valle de Megiddo, que formaba parte de la llanura más grande de Esdrelón, se convirtieron en un sitio importante y estratégico. Megiddo era la ciudad fortaleza más importante que custodiaba los pasos estratégicos de la zona del Monte Carmelo. Las otras ciudades eran Joacneam y Taacnán. Megiddo, en el medio, estaba flanqueada por las otras dos fortalezas, cada una de ellas a unas 5 millas de distancia. Megiddo fue el lugar de la muerte del rey Amasías de Judá. Más tarde, el rey Josías fue asesinado cerca de la fortaleza en su desafortunada e innecesaria batalla con el faraón Necao de Egipto. Segunda de Reyes 9:27, 23:29 y Segunda de Crónicas 35:22. Para Israel, Megiddo y la llanura de Esdrelón se convirtieron en el campo de batalla de los siglos. Una y otra vez se derramó allí la sangre de la batalla. Una y otra vez se refortificó este montículo de 13 acres. Sus muros de 13 pies de espesor se duplicaron para convertirlo en una fortaleza prácticamente impenetrable. 4/5 partes de los ataques lanzados contra Megiddo no tuvieron éxito. Sin embargo, algunos lo hicieron, ayudando a aumentar los sucesivos niveles de construcción o reconstrucción en el sitio. A lo largo de los siglos, estos han elevado el montículo unos 75 pies por encima de la roca original sobre la que fue construido. En Megiddo se han realizado extensos trabajos arqueológicos. Hoy en día, el sitio Tel El Muteselim no es más que un montículo de escombros históricos desocupado y silencioso. De vez en cuando, turistas y arqueólogos atraviesan su pared rocosa, pero en este momento no es un sitio militar importante. Pero Megiddo es un símbolo de guerra y conflicto humano. Tiene vistas a la llanura de Esdrelón y al valle de Jezreel, y se encontraba en una de las grandes encrucijadas del mundo antiguo. No es casualidad que el mismo nombre Megiddo haya llegado a simbolizar la guerra en nuestro propio idioma, el Armagedón de Apocalipsis 16:15, ya que este pequeño corredor, la llanura por excelencia del Israel moderno, es la cabina de mando de Palestina. Denis Belli, La geografía de la Biblia, página 151. La cabina de Palestina. ¡Qué descripción tan acertada de esta importante ubicación estratégica! Si tomamos literalmente la profecía de Apocalipsis 16, Megiddo y la llanura de Esdrelón se convertirán en el punto de reunión de la mayor concentración de poder militar jamás reunida. Los líderes políticos y militares del mundo al este del río Éufrates serán inducidos sobrenaturalmente a dirigir sus ejércitos para marchar contra el Israel moderno. Pero, ¿quién compondrá este conglomerado de poder militar? ¿Qué naciones se encuentran al este del gran valle de Éufrates? Al noreste se encuentra la Unión Soviética, con sus vastos ejércitos y su prodigiosa fuerza militar. Al sur y al este de Rusia, en China, esperan aún más millones de infantes en constante preparación militar. Separada de China por el Himalaya, se encuentra la India, repleta de millones de personas hambrientas y una escena política turbulenta. Las naciones más pequeñas y de menor importancia militar, Irak, Irán, Afganistán y Pakistán, proporcionan zona de amortiguamiento entre estas naciones. Estos reyes del este conducirán sus ejércitos a la pequeña Megiddo. Con este símbolo de la guerra como punto de reunión, estos ejércitos se enfrentarán a otro gran establecimiento militar, el poder combinado de una Europa unida. La resurrección final de la cuarta bestia del libro de Daniel ha sido identificada por la mayoría de los eruditos bíblicos conservadores como el Imperio Romano. Roma siguió a 3 imperios anteriores, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, en el dominio mundial. La última bestia de Daniel tendría 10 resurrecciones o avivamientos sucesivos. El avivamiento final, el del Imperio Romano moderno, una unión de la Iglesia y el Estado, está ahora en proceso. La
identificación académica de la cuarta bestia de Daniel se tratará en nuestros futuros de las buenas nuevas. La profecía indica que esta manifestación final de las naciones originalmente dominadas por la antigua Roma se unirá en una alianza política, militar y religiosa de increíble poder. Se formará un ejército vasto y poderoso que encontrará su camino hacia el Medio Oriente, tal vez con el pretexto de proteger a Israel de la amenaza de la dominación comunista. Y el petróleo, sin duda, desempeñará un papel importante en cualquier maniobra de ese tipo. El ejército de la bestia se enfrentará a los ejércitos del este. La consiguiente violencia titánica e inigualable amenazaría a toda carne con la extinción total, si no fuera por la intervención sorpresa de un tercero desde afuera, anunciado durante mucho tiempo, sí, pero uno que pocos esperaban que viniera. Notarás que la batalla no se llama la batalla de Armagedón, sino la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. La última gran batalla involucrará a los ejércitos del Señor de los ejércitos mismo, y se centrará cerca de los alrededores de la Jerusalén moderna. La culminante batalla final se describe en íntimo detalle en el libro de Zacarías. He aquí el día del Señor viene, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, y la ciudad será tomada. Entonces el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Zacarías 14, del 1 al 4. Los dos ejércitos de superpotencia se enfrentarán repentinamente a un invasor del espacio, un enemigo común, el regreso de Jesucristo. Se volverán unidos para enfrentarlo en la batalla, motivados por el Dios de este mundo, Satanás el diablo, 2 Corintios 4:4. Al escribir proféticamente, David fue inspirado para describir esta confrontación final entre el hombre y su Dios. ¿Por qué conspiran las naciones y los pueblos conspiran en vano? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes consultaron juntos contra el Eterno y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2, del 1 al 3. Esto es exactamente lo que dirían los líderes del comunismo oficialmente impío. Rompamos el yugo de la religión, el opio del pueblo, destruyendo a su Dios. Los líderes del gran sistema religioso falso, aquellos que en realidad adoran a Satanás el diablo y siguen su camino, también considerarán a Cristo como un enemigo. Combinarán sus fuerzas en el mayor conglomerado de poder militar, con el armamento más moderno, poderoso y sofisticado de la historia, en un último intento de derrotar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, pero fracasarán estrepitosamente. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Entonces les hablará en su ira y los aterrorizará en su furor, diciendo: he puesto a mi rey en Sión, mi monte santo. Versículos del 4 al 6. Terror es efectivamente la palabra. Zacarías describe la manifestación alucinante y aterradora de la ira y el poder de Dios a luchar contra aquellos que se le oponen. Y el Señor enviará una plaga sobre todo el pueblo que peleó contra Jerusalén. Serán como cadáveres ambulantes y su carne se pudrirá. Sus ojos se marchitarán en sus órbitas y su lengua se descompondrá en su boca. Serán sobrecogidos de terror, llenos de pánico ante el Señor. Zacarías 14, 12, 13. Esta es la batalla del gran día de Dios Todopoderoso descrita por Juan en el Apocalipsis. Este es el terror que comenzará en Armagedón y tendrá su culminación en Jerusalén. Y podría suceder en tu vida y en la mía.